Me temo que solo pensaba en mí mismo y en cómo escapar. Paladeó su vino pensativamente por un momento y luego, mirando a Isabela a través del cristal, le dijo: Ahora que estás aquí, Isabela, creo que puedes ayudarme a resolver un problema que pensaba encargarle a Hugo. Ya sabes, Sebastián, que me encanta hacer cualquier cosa que pueda agradarte. Lo dudo, pero sucede que necesito tu ayuda. Estaba a punto de pedirle a Hugo que me buscara una dama de compañía. ¿Una qué? Hugo clavó una mirada interrogante en su primo. Sí, una dama de compañía. He traído conmigo a París a una joven y si va a permanecer aquí, debe hacerlo en la forma convencional, con la compañía de una mujer casada. Entonces fue cierto que un par de ojos cautivadores te demoró. Te lo dije, Hugo, pero no querías creerme. En esta ocasión te equivocas. Fue el duque de Chartres quien me detuvo, pero mi responsabilidad hacia lo que tú llamas un par de ojos cautivadores empezó antes que mi carruaje fuera desviado. ¿Quién es ella? ¿Cómo es? ¿Y en dónde la encontraste? Vas demasiado a prisa, Isabela, pero si tienes paciencia, contestaré a todas tus preguntas, pues necesito tu ayuda. Hugo, ve a ver si hay alguien afuera, junto a la puerta. Hugo obedeció, lleno de asombro. El corredor que conectaba la biblioteca con el vestíbulo principal estaba desierto. No hay nadie aquí. Muy bien, creerás que soy muy aprensivo, pero recuerdo que mi padre me dijo una vez: Nunca te pelees con la iglesia, Sebastián. Están demasiado acostumbrados a tratar con pecadores para poder ganarles. ¿Y qué tiene que ver la iglesia con todo esto?, preguntó Isabela. Por amor de Dios, Sebastián, empieza desde el principio. Eso es lo que pienso hacer. Otro vaso de madeira, por favor, Hugo. Hugo cruzó la habitación con una botella de cristal cortado, y Sebastián empezó a hablar. Le contó a su atenta y asombrada audiencia todo cuanto ocurrió, hasta que entró en la biblioteca y los encontró allí. Pero esa es una historia increíble, dijo Isabela, cuando él terminó su relato. ¿Y crees que el cardenal te seguirá la pista porque piensa que tuviste algo que ver con la desaparición de la chica? No lo sé. El sacerdote pudo haber quedado satisfecho con mi explicación, pero había otro cura espiándonos desde el patio cuando partimos, y presiento que el cardenal de Rohan recordará que mi carruaje se paró en las afueras del convento, cuando sepa que he hecho aparecer inesperadamente en París a una encantadora pupila. —¿Pupila? —exclamó Hugo. —¿Estás planeando presentar a esta joven como tu pupila? —Exactamente. Tengo que explicar su presencia de alguna manera y ¿qué puede ser más natural que mi llegada a París, no solo con mi pupila, sino con su dama de compañía, mi prima Lady Isabella Barrington? Me rehúso. Me niego a ayudarte y no quiero discutir más el asunto. Sabes perfectamente bien, Sebastián, que no estoy interesada en tus amigas. No importa quiénes sean. Esa joven te ha embrujado. Es hermosa. El duque se rió. Tu curiosidad te pierde, Isabela. Si no accedes a ayudarme, abandonarás esta casa en el acto, y no te dejaré echar siquiera un vistazo a esta aventurera jovencita. Tramposo, como si pudiera irme sin verla. Está bien, Sebastián, pero te juro que si te enamoras de ella, haré de tu vida un infierno y la de ella también. La joven no cumple todavía ni 18 años. Pareces olvidar que yo tengo 38, según recuerdo. Me enviaste un regalo para mi cumpleaños, de modo que lo tienes presente. Dicen que no hay nadie más tonto que un viejo tonto. Por supuesto, simplificaría mucho las cosas si te casaras conmigo. Entonces podrías servirle de dama de compañía a esta fugitiva con toda propiedad. Ni siquiera por ayudar a Amé y desafiar al cardenal de Rohan llegaría a tales extremos. No puedo imaginarme por qué eres tan porfiado. Pero envía por ella, Sebastián. Estoy ansiosa de conocer a tu protegida. El duque le hizo a su primo una seña con la cabeza, y Hugo tiró del cordón de la campanilla. Un mayordomo contestó al llamado y se le dijo que enviara inmediatamente a la ayuda de cámara, Dalton. Tengo que admitir que las aventuras te salen al paso de un modo bastante misterioso,
dijo Isabela. Yo viajé a Calais, a París sin ningún incidente. Yo tampoco tuve ninguna aventura, excepto una discusión con el posadero por lo elevado de los precios, asintió Hugo. Ella tiene razón. Debe ser que Sebastián atrae todo lo desconocido y excitante. Pero, desgraciadamente, creo que se ha ganado dos enemigos muy poderosos. El duque de Chartres no podrá perseguir a su presa ahora que me he escapado de su trampa. Con el cardenal las cosas son diferentes, pero aún él encontrará difícil atacar abiertamente a alguien bajo mi protección. Por eso estoy tan ansioso de que Amé aparezca en público como mi pupila. Sí, es un plan muy astuto, comentó Isabela. Pero el secreto se detuvo cuando la puerta se abrió y apareció Dalton. Dalton, un hombrecillo pulcro y aseado, de pelo canoso y permanente expresión de ansiedad, era, como el duque había dicho en muchas ocasiones, un hombre en quien se podía confiar. Buenas tardes, Dalton, dijo el duque. Estoy muy contento de ver a su señoría. Me preocupé mucho al llegar anoche y ver que el carruaje de su señoría no había llegado primero, como esperábamos. Aquí estoy, sano y salvo. Está mademoiselle Amé arriba. Les pedí a los lacayos que te avisaran de su llegada. Estaba hablando con la joven, su señoría. Saqué las cosas del baúl del señorito Adrián para ella, pero hay muy poco que pueda usar. Mademoiselle ya no necesitará la ropa del señorito Adrián. Trata de no comentar este asunto con la servidumbre. Explica, si es necesario, que Mademoiselle tuvo que usar ropa de hombre para escapar de un infortunado accidente en que nos vimos envueltos. Mientras tanto, ordena que preparen una alcoba para Lady Isabela. Va a quedarse con nosotros. Yo haré los demás arreglos para Mademoiselle. Muy bien, su señoría. La voz de Dalton era impasible y su expresión no se alteró al escuchar las órdenes del duque. Si es conveniente, prosiguió el duque, pídele a Mademoiselle Amé que baje ahora para hablar conmigo. Muy bien, su señoría. Dalton se retiró. Eres muy terminante, Sebastián. Supongo que esperarás que le preste a esta desconocida mi propia ropa hasta que pueda comprarse algo. Hasta que puedas habilitarla con un guardarropa completo. ¿Lo dices de veras? Esta chica no tiene nada que ponerse, excepto un traje de terciopelo que pertenece a Adrián Court. Ese muchacho débil y enfermizo. Hugo, no debiste imponérmelo. Tú mismo lo contrataste. Yo sabía desde que lo vi que no tenía suficiente vigor para servirte. Puedo pasármela sin un paje. Debes tener uno, sugirió Isabela. ¿No crees que ya tengo suficientes responsabilidades por ahora? Podré contestar mejor tu pregunta en unos momentos, replicó Isabela. Sebastián, presiento que nos estás ocultando algo. Experimento un conflicto dentro de mí. Por un lado, mi deseo de que esta moza del convento sea tosca y poco atractiva y, por otro, mi escasa disposición de servir de dama de compañía a alguien que no constituya un éxito en sociedad. Creo que tienes razón en desafiar al poder del cardenal, pero al mismo tiempo es muy inconveniente para mí, personalmente. Isabela bostezó con delicadeza, pero sus ojos brillaban de curiosidad. El duque y Hugo se daban cuenta de que se encontraba ansiosa de conocer qué curso tomarían los acontecimientos. Impetuosa y comprensiva, no había nada que Isabela adorara más que lo inesperado. Lo único que preocupaba al duque, conociendo las ideas que Isabela abrigaba con respecto a él, era lo que pensaría cuando viera a Amé. Y entonces, como respuesta a esa silenciosa pregunta, se oyó un ligero golpe en la puerta. Adelante, respondió Hugo, sin pensar quién podía ser. La puerta se abrió y Amé franqueó el umbral. Después de haberse quitado el traje de terciopelo y haber buscado entre las ropas de Adrián, se había puesto una bata de grueso satén verde y cuello acolchado con puños de un tono más claro. Cuando Dalton le llevó el mensaje del duque, se vistió rápidamente y, descalza, corrió escalera abajo para acudir a su llamado. Libre de la cinta que la sujetaba, la cabellera le caía sobre los hombros en glorioso desorden. Su tono rojizo brillaba con destellos dorados, y las suaves ondas enmarcaban el pequeño rostro. Sus ojos,
de un azul intenso, buscaron al duque al penetrar en la habitación y se iluminaron de felicidad al verlo. Corrió hacia él, sin reparar en Isabela ni en Hugo. Me mandó buscar, monseñor. Se veía muy pequeña y muy joven, pero, a juzgar por su expresión, la embargaba una emoción que no tenía nada de infantil. El duque la tomó de las manos. Amé, quiero presentarte a mis primos, dijo en un tono paternal. Este caballero es Hugo Waldham, de quien ya me has oído hablar. Amé hizo una reverencia. Y esta, continuó el duque, es Lady Isabella Barrington, quien va a quedarse con nosotros para servirte de compañía. Amé se volvió hacia Isabela. Se sentaba ella en el sofá con la espalda erecta y una expresión entre curiosa y hostil. «Oh, ¿lo hará, madame?», preguntó Amé impulsiva, y haciendo una reverencia se encaminó hacia donde estaba sentada Isabela. «Pero debo advertirle antes que acepte que esto puede causarle muchos problemas. El cardenal es muy poderoso, y los sacerdotes que me exigieron que hiciera mis votos sin demora tenían un aspecto que inspiraba temor. Cuando los volví a ver, escondida en la posada, me parecieron pájaros de presa. Si usted es impresionable, no creo que deba involucrarse en mis problemas». Amé hizo una pausa al quedarse sin aliento. El duque observó, divertido, que la joven había cautivado a Isabela. Amé no podía haber escogido una forma mejor de ganarse su simpatía que prevenirla contra el peligro. Toda su vida, aunque dentro del limitado círculo en que se desenvolvía, Isabela había amado el peligro. Era el ingrediente que sazonaba su vida, a pesar de las estrictas ideas que dictaba la época sobre el comportamiento femenino. Ella se las ingeniaba para caminar sobre la estrecha orilla de los usos establecidos y escapar de todos los convencionalismos. Aquí existía algo que apelaba a su corazón, una aventura real con el sabor del peligro. Isabela no la hubiera despreciado ni por todas las riquezas del Oriente. Miró a Amé y dijo, levantándose lentamente: «Maldita sea, Sebastián, la joven es encantadora. Estoy celosa, pero no le temo al cardenal ni a nadie como él». Extendió ambas manos hacia Amé. «Sorprenderás a todo París, tanto como no ha ocurrido en mucho tiempo. Pero primero, tenemos que habilitarte de ropa adecuada, sensacional. Le va a costar una pequeña fortuna a Sebastián». Amé se volvió al instante hacia el duque. «¿Está usted seguro de que puede hacer ese gasto, monsieur?» «Él puede darse ese lujo. Sí, es un creso. Fuiste muy lista, querida, al encontrar a un millonario cuando trepaste por las paredes del convento». Estaba pensando en lo afortunada que he sido. Pude haberme encontrado a alguien horrible, alguien de quien hubiera tenido que defenderme con mi daga, pero me encontré con monseñor. No necesitó añadir nada más. Era evidente cómo se sentía, especialmente por la forma en que bajó la voz al decir la última frase, como si mencionara algo sagrado. Los ojos de Isabel encontraron los del duque. Los de ella brillaban con maliciosa burla, pero, para su sorpresa, Isabel encontró un destello que nunca había visto en los ojos de su primo. ¿Le estaría suplicando? No estuvo segura y pasó su brazo sobre el hombro de Amé. «Ven, querida, tú y yo tenemos mucho que hacer. Mandaré por mi ropa y entonces saldremos a comprarte algo. Pero las costureras y el peinador tienen que venir aquí». Estaban casi en la puerta cuando Amé se volvió y, soltándose del brazo de Isabela, corrió de nuevo hacia el duque. «¿Cuándo puedo bajar a verlo otra vez? No se irá de la casa sin verme. Te enteraré de todos mis movimientos. Pero mi prima tiene razón. Antes que hagamos nada, debes estar correctamente vestida». Al decir estas palabras, miró los pequeños pies desnudos de Amé y miró de nuevo la blancura de su cuello, que resaltaba entre los suaves pliegues de la bata de Adriancourt. «Tiene razón, monseñor», asintió ella con la mayor naturalidad. «Difícilmente puedo presentarme en la corte así, ¿verdad?». Le dirigió una sonrisa y volvió a correr hacia la puerta y, con exquisitos modales, la sujetó para permitirle el paso a Isabela. «En verdad, Sebastián,
Creo que estás excediendo todos los límites del sentimentalismo, exclamó Hugo. ¿Qué quieres decir? Lo que he dicho. Estás tan demente como para enredarte en una aventura así, precisamente en estos momentos. No sé de qué estás hablando. Por supuesto que lo sabes. Te olvidas que antes que llegáramos aquí me confiaste la verdadera razón de tu viaje. Prometí ayudarte y ya hice arreglos que pueden serte útiles, de una u otra forma. Esta noche tienes una cena con el conde de Bernex, el ministro de Relaciones Exteriores. Mañana estás invitado a un baile que se celebrará en Versalles. Pasado mañana tendrás una audiencia privada con el conde de Kreutz, el ministro sueco. Esos son los arreglos que he hecho hasta ahora, pero tendremos que arreglar muchas cosas. ¿Cómo eres tan ingenuo de pensar que podrás disponer de tu tiempo y concentrarte en lo que es en realidad importante cuando estás jugando con el peligro y desafiando al cardenal de Rohan? Sugieres que abandone a Amé a sus propios recursos. De ninguna manera. Si estás interesado en la joven, lo cual es evidente, puedes enviarla a Inglaterra. Podrá permanecer en Melin hasta tu regreso. Eres una persona muy sensata, Hugo, y muy prosaica, sin la menor chispa de imaginación. Si se necesita imaginación para desviarse de una misión verdaderamente importante y enredarse en una intriga que solo puede acarrear malas consecuencias y, a menos que me equivoque, no le hará ningún bien a nadie, entonces, sí, tengo poca imaginación. Pero, por favor, Sebastián, considéralo bien antes de embarcarte en esta loca extravagancia. A mí es en verdad muy bonita, y por eso mismo debes evitar verte envuelto en sus asuntos. Supongamos, como pensaste en el momento en que la descubriste, que te acusen de raptar a una monja de un convento francés. Supongamos también, lo que es muy probable, que sea una protegida muy especial del cardenal. ¿Qué dirán de ti entonces? Olvídate de todas estas tonterías, Sebastián. Manda a la joven a Inglaterra y concéntrate en lo que en verdad te incumbe. Mi querido y sensato Hugo, cuánta razón tienes, pero no intento seguir tu consejo. Te he dicho muchas veces que todos tus esfuerzos por llevarme al camino de la sensatez están destinados al fracaso. Pero en esta ocasión, como en muchas otras, no pienso escucharte. Es una lástima, porque me imagino que tu conciencia, si es que todavía puedes oírla, tendría mucho que decir en este asunto. ¿De verdad crees que le hará algún bien a Amé presentarse ante el mundo contigo? Tú no eres el debido guardián o protector o como prefieras llamarte, para una inocente muchacha. Has vivido una vida plena. ¿Y eso qué tiene que ver?, preguntó el duque desafiante. No me gusta asegurar nada sin estar del todo seguro, pero creo que esa joven está enamorada de ti. El duque estalló en una carcajada. Por supuesto, mi querido Hugo. Ha estado conmigo desde anteayer. Soy el primer hombre con quien ha estado sola. El primer hombre elegible y disponible que ha visto. Se enamoró de mí durante los primeros 10 minutos en que nos conocimos. ¿Qué esperabas? ¿Y tú? La pregunta es impertinente. Pero como te aprecio, te daré una respuesta. Nunca he estado enamorado de nadie. No, es inexacto. Hace años, cuando era joven y tonto, me enamoré de una hermosa mujer que me falló. Baste decir que descubrí que la adoración que sentía por ella era inmerecida. Juré entonces que jamás volvería a enamorarme. Entonces, ¿por qué haces todo esto? El duque se encogió de hombros. Creo que Amé es la única persona que puede contestar esa pregunta. Una sonrisa jugueteó en sus labios. Y en verdad, ella es muy persistente. El cardenal de Rohan bostezó, sentado cómodamente en su carruaje. Nos está tomando demasiado tiempo llegar a Versalles esta noche, le dijo a su compañero y secretario, Monsieur Ramón de Carbonnier. Siempre es lo mismo, Su Excelencia. He comentado más de una docena de veces que debería ampliarse el camino. Se escuchó un grito afuera y el carruaje del cardenal se tambaleó peligrosamente, cuando el cochero desvió los caballos hacia un lado del camino, a fin de dejar pasar a otro carruaje que circulaba a gran velocidad. En nombre de Dios, exclamó Monsieur Ramón, ¿quién puede rebasarnos de manera tan peligrosa? El cardenal se inclinó hacia adelante.
A la luz de los faroles tuvo la fugaz visión de los postillones que, con librea azul y plata, precedían al carruaje. «Es el inglés, el duque de Melincourt», explicó el cardenal. «¿Quién más viajaría a ese paso?» «Debe estar loco», comentó Monsieur Ramón. «Le juro que me lastimé el hombro al ser arrojado contra la puerta de manera tan intempestiva». «No está loco, simplemente es impaciente. Y tal vez, aunque nunca se puede saber, no es tan estúpido como el resto de su raza». «¿Qué le hace a su excelencia decir eso?» «Es solo una idea», explicó el cardenal con voz enigmática. El carruaje prosiguió con más comodidad, pues ahora circulaba por el centro del camino. Pero el rostro del cardenal se veía ensombrecido mientras viajaban hacia el Palacio Real. Nunca se encontraba de buen humor cuando viajaba a Versalles, pues la reina no le dirigía la palabra, y el desagrado de su majestad era obvio. Un hombre de más fina sensibilidad no hubiera insistido en perseguir a una mujer, aunque fuera la reina, que admitía públicamente su disgusto por él. Pero el cardenal, que era un hombre muy vanidoso, con poco sentido común y aún menos sabiduría, se había propuesto conquistarla, con irracional obstinación. Sus súplicas, peticiones, cartas y emisarios no habían obtenido respuesta, pero aún no había perdido la esperanza. Tenía fe en que sus encantos y su muy explotada virilidad acabarían por ablandar el corazón de la reina. Sin embargo, no habría sido humano si no se hubiera sentido deprimido y nervioso ante la prueba que le esperaba, aunque le encarara con altivez. Mientras se mordía la punta de las uñas, su compañero permanecía silencioso, conociendo el motivo de la preocupación de su amo. En el carruaje del duque la atmósfera era muy diferente, dando saltos sobre el asiento acoginado, incapaz de permanecer quieta y moviendo la cabeza de un lado a otro, se encontraba una exquisita figura cuya excitación solo era igualada por su parloteo. «Vamos, pero es posible que de verdad esté en camino a Versalles», preguntó Amé una docena de veces. «Es difícil de creer que vaya a ver con mis propios ojos al rey y a la reina. Si apenas la semana pasada su majestad era solo un perfil en una moneda». El duque rió. «Encontrarás un gran parecido». Amé se inclinó hacia adelante para tocar la mano de Isabela. «Madame, ¿cómo podré darle las gracias? Cuando supe que les acompañaría hoy a Versalles, no creí que pudiera estar lista a tiempo. No tenía ropa, ni guantes, ni capa. Y mi cabello, nunca imaginé que pudiera lucir así». Al hablar, se llevó las manos a los exquisitos rizos, en los que Leonardo, el peinador de la reina, se entretuvo casi 3 horas esa tarde. «No te los toques», dijo Isabela, «o se te empolvarán los guantes. Y además estropearía el efecto. Tal vez me vea bien, pero me resulta muy incómodo ir vestida de manera tan elegante. No me atrevo a mover la cabeza. Los zapatos me molestan y mi cintura está demasiado apretada». «Demasiado holgada, querrás decir», replicó Isabela. «Imagínate, Sebastián, en el convento no las enseñan a usar corsé. No nos preocupamos por algo tan mundano y de tan poca importancia como nuestra figura. Pero esta noche deseo olvidarme del convento y de todo lo demás, excepto de que soy una dama de mundo». El duque e Isabela rieron al escucharla. «Por supuesto que todavía no lo eres», dijo Isabela. «Y si no te calmas y tratas de adoptar un aire de hastío, nadie te considerará como tal. Acuérdate que está de moda mostrarse aburrida de todo. Pero yo nunca he estado aburrida. No sé cómo podré fingir que lo estoy». «Aprenderás rápidamente», dijo Isabela sonriendo. «Y no te olvides de hacerle una reverencia a todas las personas a quienes te presenten y, cuando estés en presencia del rey y la reina, inclínate más aún, pero con la cabeza erguida sobre los hombros». «Lo recordaré. Esta es una noche maravillosa, pero nadie, ni siquiera el rey, puede lucir tan magnífico como mi monseñor». Volvió el rostro hacia el duque con los ojos llenos de tan rendida admiración que él tuvo que sonreír, desaprobándola. Amé estaba en lo cierto. El duque siempre vestía con extrema elegancia, pero aquella noche se veía espléndido. La cinta azul de la Orden de la Jarretera destacaba sobre su casaca de tela de oro,
y sus condecoraciones relucían a la luz de las lámparas. Los zapatos llevaban tacones enjollados y los pantalones se anudaban bajo las rodillas, con la cinta de la orden de la jarretera. La cajita de rapé que llevaba en la mano brillaba con diamantes azul blanco, de la mayor pureza, y su pañuelo, del más fino lino y encaje de Venecia, estaba ligeramente perfumado. Isabela, que estaba acostumbrada a verlo vestir exquisitamente, y rara vez se sorprendía de su apariencia, esa vez, cuando lo encontró esperando en el salón, no pudo reprimir una admirada exclamación y Amé, que la seguía, gritó de gusto: «De verdad, monseñor, parece un rey». Luego, al darse cuenta de que el duque lo examinaba con ojo crítico, se sonrojó bajo su mirada. Isabela también se había vuelto para mirarla. «¿Te parece bien, Sebastián?», había preguntado por fin, olvidándose de todo, excepto del deseo de recibir un elogio por la difícil, aunque divertida tarea realizada. Lograr que le fuera confeccionado un vestido de baile a Amé en 24 horas y conseguir todo lo necesario para transformarla, de una encantadora pero sencilla joven, en una luminosa belleza digna de figurar en cualquier corte. Fue un logro del que cualquiera se hubiera sentido orgullosa. Lo más importante era que Isabela podía desarrollar una gran energía cuando se empeñaba en conseguir algo. Tenía enormes reservas de vitalidad, que a veces la metía en problemas, buscando escapes para su energía. Recorrió todo París como una tromba, pero al fin pudo ver el resultado, cuando Amé, bajando los ojos con cierta timidez y los labios curveados, en una tierna sonrisa, se inclinó ante el duque haciéndole una profunda reverencia. Su vestido blanco, de ancha falda y ajustada cintura, estaba bordado de lentejuelas. Llevaba rosas como adorno en el busto y en los pliegues, donde se recogía la falda rizada, con crinolina de aro, la que sujetaba con una gracia y elegancia que nadie, ni siquiera Isabela, hubiera podido enseñarle en 24 horas. El cabello le caía hacia atrás en una cascada de rizos que descendían hasta el cuello y sus hermosos hombros desnudos. A mí se veía encantadora, y había algo tan tierno y tan enternecedor en su juventud y frescura, que a Hugo Wadham se le hizo un nudo en la garganta al entrar al salón y verla hacer una reverencia. «¿Estás satisfecho, Sebastián?», había preguntado Isabela de nuevo. «Has hecho un buen trabajo. Pareces muy decidido a que llamemos la atención esta noche. Me gustaría saber por qué es tan importante. Seguramente tienes un motivo, aunque no has querido decírmelo». «Nunca me ha gustado revelar mis secretos a nadie», replicó el duque. Amé se había sentido muy impaciente y le pareció que el tiempo no pasaba, hasta que al fin se subieron al carruaje. Los caballos arrancaron y se lanzaron por las estrechas calles empedradas. Los intrincados recovecos de las calles de la ciudad les obligaban a avanzar despacio, y sólo cuando tomaron el camino de Versalles, el tiro de caballos del duque pudo avanzar a la velocidad acostumbrada. Dejaron atrás una larga procesión de carruajes y llegaron por fin al patio triangular donde, iluminados por las luces que brillaban en las ventanas, se veía una larga fila de carruajes detenidos delante de los escalones de mármol. Los lacayos del palacio esperaban ataviados con sus espléndidos uniformes en rojo y oro. «Por favor, no vayas a quedarte boquiabierta, querida», dijo Isabela en tono cortante unos minutos después, al ver que Amé lo contemplaba todo con ojos asombrados. Después de pasar por varias antecámaras, se encontraron en un gran patio. Siguiendo a la multitud, llegaron a una gran escalinata de mármol incrustado en oro, por la que subía un numeroso grupo de personas maravillosamente vestidas. El duque se encontró conocidos entre la multitud. Habló con algunos de ellos y aun quienes no lo conocían, contemplaban sin reserva su magnífica figura. Isabela se daba cuenta de que ella también llamaba la atención. Su vestido había sido confeccionado en Londres, pero rivalizaba con los de las francesas presentes. Su extravagante peinado llevaba entre los rizos una pequeña fragata inglesa en la que ondeaba la blanca insignia. Pero lo que más admiraban las mujeres en Isabela eran sus diamantes. Poseía una valiosa colección de joyas de familia y las usaba todas esa noche. Los ojos de los huéspedes de Versalles se posaban primero en el duque
y luego en Isabela, pero muy pronto advertían una tercera persona a su lado, y era en ella en quienes se extasiaban más las miradas.